llega ese ratito de radio que denominamos tertulia entre amigos. Por aquí siempre tenemos la suerte de tener grandes amigos y grandes amigas que nos cuentan pues desde diversas profesiones pues muchos temas de actualidad y que queremos compartir en este tiempo de radio con ustedes, los que están en el canal de YouTube ahora mismo, que nos podrán estar pues viendo cómo hacemos la radio desde dentro, o aquellos que puedan estar en la radio de toda la vida, conectando con la FM 107.9. Pero sé y nos consta que claro, hay zonas en la isla que por la radio normal, que ya llevamos aquí 32 años en antena, no llega nuestra señal, pero la cubrimos a través de nuestra señal online, a través de internet. Y ahí entrando en radiorealejos.com van a tener perfectamente la señal. Y es que hoy en día cualquiera ya pues con el móvil o con cualquier dispositivo pues puede seguir la radio a través de internet. Por eso siempre tenemos muchos amigos en cualquier parte del mundo. Y es verdad, porque nuestros programas llegan a muchísimos países. Y entre ellos pues de los invitados que siempre tenemos con nosotros fijos, está nuestra querida compañera Candy Raya. Ella desde el Refugio de Animales de Puerto La Cruz, semana tras semana, se encuentra con nosotros. Como yo siempre le digo, es una mujer muy polifacética. Buenas, ¿qué tal estás, Candy? Muy buena. Muy buenas, José Manuel. Pues con calor sí, pero bien. Bueno, pues aquí hoy vamos a darle la bienvenida. Otro programa más, hacía algún tiempito que no les saludábamos, pero sé que está muy bien y que hoy pues tiene cositas para compartir con nosotros. Hablamos de Jaime Urioste Rodríguez. Él está como presidente, coordinador del Centro de Investigación Fundación Neotrópico. Jaime, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bien, sin problema, con mucho jaleo como siempre, pero sin problema. Pues ya te unes con nosotros. Yo creo que el que no tiene jaleo, como digo yo, en su casa, en el trabajo, en el día a día, pues hay pocos, pero todos tenemos el estrés para arriba y para abajo. Pero bueno, estamos bien y eso hace falta también que estemos entretenidos, ¿no? En lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Jaime? Exacto, y hay que dar gracias por tener una vida así tan ajetreada que no tiene tiempo de aburrirse. Sí, señor. Candy, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo opino. ¿Qué tal, Jaime? Primero, que no te he saludado. ¿Qué tal? Mira, yo ahora como estoy así con el calor y más, y empezando ya para casi el veranito y tal, a ver si Jaime nos pone claro qué es lo que más se va a ver en abandono y con problemas de animales. Sí, pues mira, la verdad es que ahora mismo pasa como lo que pasa siempre que vienen épocas vacacionales, tanto en Navidades como antes de Semana Santa, como en el verano. Desgraciadamente hay gente muy poco responsable que piensa que los animales son un estorbo y no parte de la familia, y al final acaban tomando este tipo de decisiones que no solamente son una crueldad, sino que además son ilegales y que llevan sanciones importantes, hay que recordarlo. El abandono animal ya no es, pues lo hago, apetece, quiero o no quiero, sino que además ya se ha constituido en un delito según el Código Penal. Y antes de entrar un poquito en detalle, porque son temas muy importantes, muchas preguntas que tiene Candy, y yo también, y muchos de los amigos oyentes pues quieren saber un poquito a través del profesional qué es lo que tenemos que hacer y qué no se debe de hacer, ¿no? El centro donde lo tenemos y un poquito pues cómo funciona, porque claro, tú no puedes entrar ahí a verlo, pero sí es verdad que con las grandes tecnologías también nos permite tener una visión un poquito desde dentro y darlo a conocer. Hoy queremos también, a través de esta entrevista, pues dar un poquito más de difusión al centro, porque en el centro hay animales que han llegado de muchas especies desde muchísimos lugares, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo funciona todo esto y dónde está. Pues sí, mira, nosotros estamos ubicados, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Fundación Neotrópico trabaja solamente con especies exóticas, es decir, no trabajamos con especies nativas, que eso son competencias de los cabildos, y estamos ubicados en Barranco Grande, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife,
servicio pues prácticamente a todo lo que es el territorio español, pero incluso a Unión Europea. Recibimos por tráfico ilegal, especies exóticas invasoras o potencialmente peligrosas, sobre todo de Canarias, principalmente Tenerife, que es donde tenemos nuestra base, pero en ocasiones también actuamos a petición de las autoridades competentes en Península o incluso en Bélgica, en Holanda, Alemania. Tenemos animales rescatados en circos, en laboratorios o que proceden de aeropuertos y de controles aduaneros pues de todos esos países de territorio Schengen. No te enfades conmigo, ni Candy dirá, mira tú, la ocurrencia ahora de José Manuel en preguntarle a Jaime esta pregunta. Yo me imagino que en el censo que ustedes tendrán habrá de muchas especies, ¿no? Y tú dirás, bueno, y para esa población que tienen ahí, algunos a lo mejor llevarán ya años y otros pues serán nuevos, pero al final hay lugar para todos ahora mismo, Jaime. Sí, mira, te comento que ya te digo, hay alrededor de 1.500 animales, algunos llevan con nosotros desde 1985 y otros pues, mira, el último que ha ingresado así un poquito, que además ha tenido algo de repercusión mediática, ha sido un dragón barbudo australiano, una Pogona vitíceps, que nos alertó el 112 sobre la presencia de este saurio en un contenedor de basura. Entonces, pues imagínate, tuvimos que ir rápidamente a retirar al pobre animal y ahora mismo se encuentra en cuarentena y bueno, recuperándose un poquito, ¿no? Entonces, estos animales, ya digo, el centro tiene una muy buena capacidad de carga y ahora, afortunadamente, el Ayuntamiento de Santa Cruz está preparando la ampliación para que podamos disponer pues de otros 8.000 y pico metros cuadrados más, con lo cual pasamos de los 4.200 que tenemos ahora, alrededor de 12.000 y pico en una primera fase, con lo cual vamos a triplicar la capacidad de carga y la superficie actual ocupada, ¿no? En esta zona que vamos a ampliar, no solamente se van a hacer nuevos recintos para seguir dando cabida a todos estos animales intervenidos, porque hay que recordar que como tenemos una política de sacrificio cero, pues los animales, una vez que llegan y pasan la cuarentena, lo que no se puede devolver al medio natural queda en depósito permanente y eso significa muchos años, ¿no? Bueno, pues como comentaba, en estas nuevas instalaciones que se van a hacer, una parte muy importante es la parte de silvicultura, porque lo que vamos a hacer es intentar plantar pues una especie de selva frutal donde todo lo que se produzca nos ayude a paliar los gastos de mantenimiento de todas esas especies exóticas. Muchas consumen frutas, verduras, y eso supone un gasto importante para la Fundación. Candy. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, tú estás diciendo el bichito este que encontraron ahora, pero por ejemplo, toda la gente que compró iguanas, ¿no? Algunas no, muchas han sobrevivido y crecen en cantidad. ¿Está permitido que una vez que están enormes, que ya son grandes, que la tenga su propietario o no? ¿O tiene que ser entregada? Está totalmente prohibido porque desde el año 2019 hay un Real Decreto, el 216-2019, que es el que regula el catálogo de especies exóticas invasoras y de especial preocupación para la zona ultraperiférica de Canarias, y la iguana está como una especie exótica que está prohibida tenencia, transporte y comercialización. Pero ¿qué pasa con la gente que ya tenía estas iguanas antes de entrar en vigor la normativa? Bueno, como sabes, generalmente cuando una normativa es restrictiva no puede tener carácter retroactivo. Entonces, se dio de plazo hasta el 1 de enero de 2022 para que todas las personas que tuvieran iguanas de origen legal le pusieran un microchip, las registraran y pudieran seguirse quedando con ellas hasta que fallecieran pues por cuestiones de edad o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no lo ha hecho y todavía siguen apareciendo, desgraciadamente, iguanas en el medio natural o abandonadas por ahí. La última, pues también recogida hace un par de meses, un par de semanas, en la zona de la Orotava, al lado del mirador de Humboldt, una iguana hembra, grande, adulta, pues caminando por el mirador. Y cuando, por ejemplo, no sé, será la policía local, la Guardia Civil, en fin, las fuerzas de emergencia se ponen en contacto con ustedes, inmediatamente ustedes acuden al rescate, ¿no? La llevan al centro, ¿no? Correcto, nosotros tenemos un servicio de emergencias 24 horas, de hecho lo más fácil es llamar al 112 y cuando se trata de emergencias con animales exóticos o potencialmente peligrosos que sean exóticos o exóticos invasores, como comentábamos, nos avisan inmediatamente y tenemos un plazo de intervención, pues la verdad es que de media en cualquier punto de la isla de Tenerife de unos 45 minutos. Si es en Santa Cruz o La Laguna, pues son 15 minutos
en la otra punta de la isla, pues a veces tardamos un poquito más, pero digamos que de media, entre media hora y interviniendo ya y retirando al animal. Candy. Vamos a ver, mira, una pregunta. Yo siempre he tenido una duda porque estuve en un parque y vi los chimpancés, ¿no? Que habían rescatado. Yo me pregunto, si son tan parecidos a nosotros, ¿no? Y a estos animalitos se cogen desde pequeños y se les enseña a vivir en una habitación, a vestirse, a peinarse, a vivir como niños o como personas. Una vez que se recogen, se les da una cierta libertad en los parques, ¿no? Y se les retira todo lo que ellos han tenido. ¿Eso es bueno o ellos en realidad se resienten? Pues mira, pero a mí me traba eso. No, es importantísima y muy pertinente la pregunta, Candy, porque ¿sabes qué pasa? Estos animales pues se troquelan, su comportamiento se modifica totalmente, se antropizan, que es el término técnico, y al final acaban ellos pensando incluso que son personas. Entonces, si tú un animal que está antropizado, que lleva a lo mejor 20 o 30 años viviendo como si fuera una persona, de repente lo coges, lo desnudas, lo metes en una jaula o en un recinto, que sí que es totalmente diferente a lo que conoce, estos animales se sienten como si hubieran sido castigados, ellos no entienden cuál es la situación o qué han hecho mal para que su mundo haya cambiado de una forma tan radical. Entonces, psicológicamente les puede afectar también, como a cualquier otra persona, ser humano, ¿no? Por supuesto, totalmente. Además tiene efectos muy negativos que incluso pueden llegar a producir depresión o incluso tendencias autolesivas y hasta suicidios, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se produce el rescate de animales con un desarrollo cognitivo como esto, esté hecho por parte de profesionales que sean capaces de hacer de forma gradual esa transformación de nuevo del animal en un animal salvaje. O sea, ellos tienen que volver a aprender que son animales salvajes, que no son personas, pero esto no puede ser una cuestión drástica, porque entonces al final lo que tendríamos son efectos contraproducentes y muchísimo sufrimiento animal, que es precisamente contra lo que hay que luchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando recibimos animales que proceden de circo o de laboratorio, estos animales llevan un proceso de adecuación en el que poco a poco van aprendiendo otra vez a comportarse, a volver a repetir esas pautas de comportamiento que se dan en la naturaleza e incluso a relacionarse con otros ejemplares de la misma especie, que a lo mejor sí que se comportan pues con un etograma, con una muestra de pautas o de hábitos más parecidos a los que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, insisto, esto lleva un proceso largo, es tedioso, no siempre se consigue una rehabilitación al 100%, pero sí que conseguimos generalmente, después de mucho trabajo, el que puedan ser integrados en grupos sociales de ejemplares de su misma especie, con la que volver a comportarse un poquito como lo que son, ¿no? Como animales con sus complejísimas pautas de comportamiento y sus actividades. Candy. Yo te decía esto porque yo estuve en el Safari Park, creo que se llama, el de Fuerteventura, y la verdad que a mí no me pareció mal cómo tenían los animales, a mí particularmente, pero sí me llamó la atención cómo tenían los monitos, ¿no? Que eran más vegetación, más tal. Yo lo vi también, he visitado ese parque, también sé exactamente por lo que está hablando Candy, porque yo también lo presencié hace unos años que estuve allí. Y había incluso que habían cogido de prostitución, ¿no? Habían algunos animalitos, claro, que se pintaban los labios, que los tenían, y por eso se vestían desde la mañana a la noche, toda una serie de cosas, y eso me llamó la atención porque yo creo que es muy difícil para ellos volver después. Es como a un niño que lo educas y luego lo llevas y lo sueltas en la selva, ¿no? Pienso yo, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Es precisamente eso. O sea, tiene que haber un proceso de reacondicionamiento, de readaptación y sobre todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de animales que viven en grupos sociales, de reafiliación con los que son de su misma especie. Y es curioso porque detectas que los comportamientos muchas veces, esos comportamientos, esas patologías comportamentales, esos comportamientos anormales, te das cuenta, los pones juntos y se mantienen aparte, incluso a veces tienen actitudes agresivas, agonísticas contra los que son de su misma especie, o a veces incluso son víctimas de bullying. Al no comportarse de la forma adecuada, pueden desencadenar
pues ataques o agresiones por parte de los otros. Mira, tenemos el caso, por ejemplo, de una monita, una mona capuchina, que fue abandonada por sus padres, nació en un zoológico y fue criada por los veterinarios del zoológico, ¿no? Entonces, cuando este animal ya tuvo el tamaño apropiado y ya estaba destetada y podía valerse por sí misma, se intentó reintroducir en el recinto donde vivían pues los que son sus familiares. ¿Cuál fue el problema? Que este animal se comportaba como una persona. Ella era una princesa, estaba acostumbrada a los mimos, y en el momento de ir a alimentarse, ella se saltaba la jerarquía, era la primera que iba a comer, y claro, al final lo que ocurrió fue que su propia familia le dio una paliza que le produjo una parálisis en los cuartos traseros. Bueno, pues este animal, que era un candidato a la eutanasia, desde el zoológico se pusieron en contacto con nosotros, la mandaron para aquí, esto fue en la península, la mandaron para aquí, y eso fue en el año 97, y después de mucha rehabilitación, el animal ya es totalmente independiente, se ha recuperado de esa parálisis de los cuartos traseros, y además está integrada en un grupo de capuchinos de su misma especie. Sigue manteniendo algunos comportamientos más humanos que los otros compañeros, y a veces los mira como diciendo, yo que soy una persona, me tienen aquí viviendo con monos peludos y feos, pero bueno, digamos que al final ha sabido adaptarse y bueno, se lleva bien, incluso recibe acicalamiento, cuidado de los otros ejemplares en el mismo recinto, o sea que es bastante social. Esto puede valer, no sé el ejemplo que yo voy a poner, Candy también, por el refugio conoce perfectamente, y Jaime y los amigos oyentes, es decir, que tú a lo mejor tienes, vamos a poner un perro en casa, pero en casa, desde que pueda subir a los sillones, que tiene a lo mejor, que se le pueda permitir subir a lo mejor a sitios donde tú estás con él, y de repente haces un cambio, ya porque el animal pues mide más, y coges tú y ya no lo dejas entrar en tu casa, hacer esa vida que tenías antes, y lo pones en el patio, o en un jardín, o en una finca, y entonces ese animal va digamos, a echar de menos todo lo que ha vivido desde su propia niñez, con más cariño, con más mimo, incluso sin pasar tanto frío o calor, porque ya tú te desprendiste y no lo permites que vuelva a tu casa o al piso, ¿no? Antes lo tenía, y ahora se está comportando como un animal un poquito más suelto, fuera de lo que era esos primeros inicios. No sé si el ejemplo es lo mismo o no es lo mismo. Sí, totalmente. Imagínate la crueldad, porque además ese animal no entiende qué situación ha cambiado o qué es lo que ha hecho para merecer ese castigo, esa pérdida de calidad en su vida, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que los animales son seres que viven muchísimos años y que esos cambios drásticos pueden tener consecuencias fatales en su comportamiento. Incluso algunos de ellos acaban volviéndose agresivos porque están frustrados, no entienden. Sí. Correcto. Sí, en el caso, yo hablé de los monos porque para mí es lo que más se parece a nosotros y lo que, no sé, lo que más enseñamos nosotros a ser realmente como nosotros. Pero en el caso de los perros, también depende de un tipo de perros diferente, ¿eh? Por ejemplo, un podenco a lo mejor lo sueltas con otros y a lo mejor, porque no todos, y en 5 o 6 días ya él está silvestrado y ya está buscando lagartos, a ver. Pero, por ejemplo, después hay otros perros como un caniche, un Yorkshire que está con la persona, ¿no? Todo el día y haciéndole mimo, y resulta que cuando lo llevan a un refugio, pues esperan la puerta que vengan a buscarlo y pueden pasar días sentados en el mismo sitio sin comer esperando por el dueño. Y también, no solo eso, sino que han llegado incluso, yo tuve uno aquí, que por mucho que hice, que lo trasladé de sitio, lo llevé al campo, nada, murió de tristeza. Claro. Mira, y Jaime, de los animales así más comunes o que más cantidad tienes por el centro de neotrópico, ¿quién se lleva aquí la palma? Si lo clasificamos a lo mejor por estadística, pues mira, no sé, tortugas, pues estabas hablando antes de animales raros, pues vamos a explicarle un poquito a los amigos oyentes. Sí, pues mira, o sea, en el centro hay todo tipo de animales, como comentas, hay cocodrilos, serpientes, iguanas, tarántulas, escorpiones, monos, guacamayos,
un poco de todo. Estadísticamente, lo que más hay son tortugas acuáticas, las famosas tortugas de Florida. Aquellas que llegaron chiquititas, ¿no? A los hogares, ¿no? Muchos de los niños que se les compraba y se les regalaba, esas chiquititas, ¿te acuerdas de que luego fueron creciendo, no? Exacto. No solamente de las especies iniciales, sino las que han... ¿Dime? Sí, digo que no solamente de esas especies iniciales, sino las que han ido sustituyendo a medida que se han ido prohibiendo las distintas especies, ¿no? Al ser consideradas como exóticas invasoras, ¿no? Bueno, pues, para que veas que estadísticamente, si te hablo de unos 1.500 animales en el centro, cerca de 800 son tortugas de agua en estas condiciones que hablamos. O sea, más de la mitad son estas especies. Después, a nivel de número, serían, por ejemplo, las cotorras de Kramer. Hay que tener en cuenta que estamos con un programa de control ético de este tipo de especies exóticas invasoras, en el que se trampean en el medio natural, pasan cuarentena y quedan confinadas sin sacrificio bajo nuestra custodia, ¿no? De estas tenemos pues también alrededor de 90 o 100 ejemplares que se están retirando pues en lugares como Santa Cruz, La Laguna, en esos sitios donde se están constituyendo en poblaciones invasoras con daños importantes a las palmeras, a la vegetación, pues, y además el riesgo de competencia con las especies nativas y la transmisión de enfermedades, ¿no? Claro, son los ayuntamientos que nos han contactado pidiendo ayuda para intervenir antes de que la cosa vaya más, ¿no? Después también hay muchísimos otros animales, serpientes hay alrededor de 50, ya digo, hay iguanas muchas también, a nivel de agapornis, cotorras ninfa y este tipo de aves también hay muchísimos, porque desgraciadamente son animales relativamente baratos y que la gente compra y cuando se aburre de ellos las abandona, o incluso estas que son papilleras, que son alimentadas desde que son pollitos con jeringuilla. Bueno, pues cuando son adultas son animales que están muy apegados al ser humano, muy improntados, pero de repente ven una ventana abierta, si las tienen sueltas en un piso de una casa, ven una ventana abierta, hay un ruido o cualquier cosa, se asustan, salen al exterior y después ya no saben regresar. Bueno, pues en esta situación tenemos también un montón de agapornis, ya digo, de cotorras ninfas, de periquitos, y el número es también importante. tienen un problema, ¿no? Por ejemplo, los agapornis y las ninfas que se crían papilleros, una vez que salen, casi es un poquito la comida de algunos otros bichitos, ¿no? Porque son más fáciles para no saben defenderse. Exacto, y además encima buscan el contacto con el ser humano, o sea que no se alejan, sino que siguen siempre pues en zonas cercanas, muy pobladas, donde pues los cernícalos, los gatos, todo este tipo de animales pues aprovechan y depredan sobre ellos, son presa fácil. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya va llegando, me parece, al destino Jaime. No sé si todavía le quedan 2 minutos más para ir entrando en los últimos minutos del programa. Yo creo que estás a punto, ¿no? Ya de poder dejarnos, ¿no? Y emplazarte para otro próximo día, porque ibas en camino ya de llegar, ¿no? Sí, estoy justo llegando al aparcamiento de donde tengo que venir. O sea vale, pues por lo tanto nos da los minutos suficientes para que Candy te haga otra pregunta y así ya te despedimos. Perfecto. Bueno, la pregunta es la misma que te había dicho al principio. ¿Tú crees ahora con la nueva ley se va a arreglar algo después de pasado el verano? Bueno, en septiembre, ¿no? Pues mira, la nueva ley tiene cosas muy buenas y después también tiene cosas que yo creo que deberían haberse consensuado un poco más, que deberían haberse modificado, porque estamos viendo ya llamadas diarias de gente que pues está preocupada por qué va a hacer de sus animales, de si van a podérselos quedar, si no. Incluso estamos viendo un incremento en el abandono de jerbillos, de chinchillas, de cobayas, y bueno, pues sí, yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa. Jaime, una preguntita. ¿Y no se puede o se debe dar charlas a la población ahora en estos momentos o qué? Porque yo creo que es importante la información, porque como comentaba, lo más probable es que todas estas especies, la nueva normativa va a sacar lo que se llama un listado positivo, que quiere decir que los animales que estén dentro de ese listado se pueden tener sin problemas, pero lo que esté fuera necesita o autorizaciones especiales o pasa a estar totalmente prohibido. Entonces, lo que debe conocer la gente es que eso no va a afectar a todas las especies. Hay especies que va a no permitirse la cría en cautividad, pero los animales que ya estén como mascotas pueden seguirse manteniendo como mascotas en el domicilio particular hasta que llegue el final de sus días de forma natural. Es decir,
probablemente se exija lo que es un marcaje de esos animales, pero eso no quiere decir que haya que abandonarlos o quitárselo encima o incluso entregarlos. Hay muchos animales que van a poder seguir estando en los domicilios particulares sin problema. Pues le damos las gracias a Jaime Urioste Rodríguez desde ese centro que tenemos ahí en Santa Cruz de investigación de la Fundación Neotrópico. Cualquier anomalía que uno encuentre por la vía pública, cualquier cosa que veamos algún animal suelto, llamando al 112 o a la propia policía más cercana que nosotros tengamos, le comunicamos todo esto y a ellos pues activan y si es necesario pues se desplazan, como decía antes Jaime, el personal, ¿no?, cualificado para poder retirar estos animales y quedarán allí. Aquí no se va a sacrificar a ninguno, sino todos quedan en ese centro que a partir de ahora pues va a tener también una ampliación para que puedan estar cómodamente el resto de la vida que les queda, ¿no? Es así, ¿no? Correctísimo. Pues nada, 1.000.000 de gracias como siempre. Candy, dile adiós ahí al amigo Jaime, al que tenemos que invitar más adelante otra vez. Enorme, un abrazo. Un abrazo enorme para todos. Y te invitamos otro día, un poquito más adelante. Encantadísimo. Bueno, cuídate mucho, muchas gracias. Venga, suerte. Un abrazo, chao. Pues Candy Raya, la próxima semana mucho más contigo y con más invitados. Aquí vamos rotando en esta tertulia entre amigos. Hoy la verdad que ha sido guapo, ha sido muy bien todo lo que nos ha dicho Jaime y hemos aprendido un poquito más. Espero que la gente que nos oye también. Pues nada, Candy, mucha suerte, muchas gracias. Hasta la próxima desde el refugio de animales de Puerto de la Cruz. Amigos oyentes, aquí lo dejamos en el programa del día de hoy, en esta tertulia, y enseguida estamos con más invitados.